La totalidad de el pueblo de México tiene miedo. Se registra una de las crisis más severas de los últimos 25 años. Consideran que la inseguridad es el problema más grave a nivel nacional. La Cámara de Diputados tiene un centro de estudios sociales y de opinión, y de acuerdo con ese sondeo, más de las 3/4 partes de la población de México mencionan que las cosas en el país van por camino equivocado. 82% cree que México enfrenta una crisis de seguridad pública. 73% percibe que el país está viviendo una de las crisis más severas en los últimos 25 años, mientras 39% marcaron que la inseguridad es el problema más significativo. Radio Centro, buenos días. Pues sí, así es. Sí, porque está desatada la delincuencia y basta ver las portadas de los diarios vespertinos para darse cuenta del horror en que se vive. No, pero no hay necesidad de eso. En tu propia familia tienen miedo. Hay quien ha sufrido algún secuestro express, algún asalto, algún robo a domicilio, robo de auto con violencia, robo de auto sin violencia. Todo. O sea, no tienes que salir incluso de tu ámbito familiar o vecinal. Te vas a enterar. Si no te ha sucedido a ti, le ha sucedido a alguien conocido. Es una plaga, la delincuencia es una plaga. Y por eso estos resultados que ojalá que alerten a las autoridades, pero pues no. El principal líder de este país en cuestiones políticas, en el cargo, habla de otras cosas. Sí, habla de una reducción de la delincuencia. Pues sí, pero un porcentaje que no te toca, que no alcanzas, que no te garantiza a ti que tú y tu familia vivan en plena seguridad. Y es que ha existido una contaminación hacia las personas que se supone nos tendrían que cuidar. Desde el momento en que la policía se corrompe o el ejército se corrompe, ¿en quién puedes confiar? Desde ahí partes para que tú muchas veces, o alguien conocido, si has sido víctima de un secuestro, ¿con quién medias? ¿Con quién denuncias? Si muchas veces con los que vas tú a recurrir para que te ayuden son los que participaron en el mismo delito. Ese índice de inseguridad que la población reporta tiene un impacto necesariamente al interior de la familia y en la personalidad. Hace unos días hablábamos de los suicidios en menores. Hemos hablado en cualquier otro momento del consumo de drogas. Hemos hablado de divorcios. Hemos hablado de, ahorita, hace unos minutos, una maternidad temprana a los 16 años. ¿Qué te lleva? El despertar al sexo, el vivir a 1000, inconscientemente, y el miedo de no llegar a los 20 años, a los 25, a los 50. Bromeando un poco, decía Mario, dentro de unos años esos viejitos van a tener calidad de vida porque comieron zanahorias con su tequila. Si es que llegan, dijiste. Efectivamente. ¿Cómo se llama usted? El miedo muchas veces ya no es en función de tu rol como adulto. El miedo es la sobrevivencia de tus hijos. Y eso crea un estado de neurosis flotante, que le llaman. Sí, pero flotante. Todo el día andamos como que aceleraditos. Y eso no existía antes. Y se va a ver proyectado a través de todas nuestras actividades. Oye, ¿qué quieres? No, tranquila, no pasa nada. ¿Sí? Se va a ver reflejado en las mentiras de una chava que dice me asaltaron, cuando en realidad se fue de farra. Entonces está viendo no solo el fenómeno, tú dices, dijiste una palabra, una plaga. No, yo lo veo ya como un cáncer. Ya no es una plaga, es un cáncer, pero que está modificando la estructura de la familia y de la sociedad. Y por otro lado, también te da oportunidad de gritar
oigan, no roben, oigan, delegados, no se vayan. Y se va emparejando la cosa, se va equilibrando, es lo único que te queda por hacer. Gritarles a las autoridades, yo te elegí, no te vayas, defiéndeme, dame servicios en mi comunidad, pero tampoco te escuchan. ¿Quién salvará este país? ¿Quién sabe? ¿Quién lo pondrá a flote nuevamente? ¿Quién garantizará que las cosas que van mal se puedan retorcer para volver al cauce del buen camino? ¿Quién sabe? Porque ni la iglesia, ni las estadísticas, ni los partidos políticos. Tú alguna vez lo dijiste y yo desde entonces te di mi voto. Hitler regresa a casa, todo olvidado. Sofía González, 78 años, de Miguel Hidalgo. Señor Martínez Serrano, escucho todo el día la radio y con ustedes me doy cuenta que el país está al límite del caos, que estamos a punto del naufragio. ¿Qué podemos hacer? Pues, dame un segundo. como los animales, cuando se señala una alerta peligrosa, como un incendio en el bosque, paran las orejas y hacen algo. Como no pueden luchar contra el fuego, se separan, huyen, se ponen a salvo. Pero nosotros no podemos reaccionar como los animales instintivamente. Por el contrario, debemos volvernos políticos y que nos interese mucho la farándula y el deporte y el afán de tener un mejor puesto, ganar más dinero, pero tenemos que politizarnos. Así es. Participar más en la actividad política y con discernimiento, ¿no? Haciendo un análisis, quiénes han hecho qué cosa, cómo va, quién propone algo que a mí me interese que sucede. Y no Así apasionarnos hasta volvernos Así es. fanáticos de determinado personaje, porque luego nos queda mal, como O ya nos quedaron mal enemigos de determinado personaje. Es Sí. lo mismo. algunos de los que hemos Buenos días, Radio Centro. depositado en ellos nuestra confianza, nuestra fe. ¿Quién habla, por favor? Hace poco platicaba con un adolescente y me decía que veía que el país tenía un panorama muy negro, muy violento, muy todo. Y me dice, pues, ¿qué crees que podemos hacer? ¿O qué se debe de hacer? Y dices, pues, que cada quien haga su parte. Una, involucrarte en cuanto a los acontecimientos políticos, pero también tu parte desde que desde que estás en tu casa. Si tu obligación es ser mamá o ser trabajadora o ser, no sé, el papel que te toque cumplirlo bien, o sea, empezar desde lo que a uno le corresponde hacer para después poder exigir a los demás. Porque también he escuchado yo una frase en la que siempre le echan la culpa al gobierno y que dices, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué fue el gobierno? ¿Por qué pasó lo otro? Porque el gobierno tiene la culpa. Dices, bueno, ¿y tú como ciudadano, de qué eres responsable? ¿Tú no tienes responsabilidad como ciudadano? Y yo creo que para poder exigir a alguien, debes de empezar por cumplir con lo que a ti te corresponde hacer. Entonces, desde ahí empezar con esas pequeñas tareas, para que de ahí se derive que cada quien cumpla lo que tenga que cumplir. Pero si tú cumples con tu trabajo, cumples con las leyes, cumples con las obligaciones fiscales, tú cumples con todos los llamados que se hacen, tú estás haciendo tu parte. Y claro, tienes el derecho de hacer ese análisis sobre quién puede responderte mejor. Pero no es por ahí. Bien. No es por ahí. Es que estamos imbuidos en una corrupción tremenda que llega a las más altas esferas, porque nosotros también nos alivianamos de un problema sacando el billete y se vuelve costumbre y se vuelve Institucional. ándale, exacto. Institucional. Es que no depende solo del ámbito familiar, ni de la información. Esto es multifactorial. Sí. ¿Por cuánto vendes tu voto? ¿Por una tarjetita, según los enemigos del PRI?
Ajá. por una despensa, según los enemigos del PAN, por una oportunidad de tener una casita, según los enemigos del PRD. Así es, siempre ha habido algo de por medio que compra el voto. Y cuando la población es enorme dentro de un grupo, pues la corrupción es con el líder directamente, con el representante de aquel grupo, a establecer institucionalmente el voto corporativo. A cambio de beneficios a ese sector, tú, líder, te comprometes a que todos van a votar por mí. Ese es un estilo de vida. El tianguis. Tú pretendes entrar a uno y primero tienes que tasar el precio con el líder de ese grupo y aceptar que tengas a la obligación de cuotas, y esas cuotas llegan hasta quien protege el tianguis, que es siempre en la parte política. Sí, que necesariamente es alguien que está incrustado en la delegación política, porque es el vínculo entre el delegado, la norma y los comerciantes. Él a su vez tiene que dar, y él a su vez tiene inspectores. Y además debes de vender una mercancía que no está ya dentro de los vendedores, que no se repita la mercancía. Y empiezas por un espacio pequeñito, porque si tú quieres uno grande, es prácticamente imposible, y las cuotas se tienen que pagar religiosamente todos los días. Pero si el líder te dice, vamos a tal manifestación, tienes que ir porque la delegación te está dando la oportunidad. Y esos líderes crean sus escuadras de protección o de golpeadores, y además tienen la obligación política de manifestarse, y plantones y aplausos y lo que les pidan. Todo. Si les piden en un momento no ponerse tal día en tal lugar, para que asistan o que vayan sus familiares a montar el puesto, lo hacen. Y lo hacen porque es tu delegado político el que te está dando la oportunidad, entre comillas, a través del funcionario de la delegación, que es vínculo con los inspectores y el líder de los locatarios, de los mercados. No hay de otra. ¿Quieres trabajar? Paga por trabajar. Sea en la calle o sea en una institución. O en un partido político, ¿verdad?